Bienvenido a mi canal, Tu negocio rentable en marcha. En esta oportunidad continuaremos con la segunda parte de características que te impulsarán al éxito como emprendedor. Como recordarás, en el vídeo anterior vimos las 8 primeras características. Y en este veremos las 8 restantes. Espero que mis planteamientos sean de utilidad y te alienten a seguir adelante en busca del éxito. Pues bien, comenzamos. Innovación y creatividad. Ser innovador y creativo es esencial para diferenciarse en el mercado y encontrar soluciones únicas. Debes estar dispuesto a pensar fuera de lo convencional, buscando nuevas ideas y enfoques. Además, estas dos características te permiten destacar en un mercado competitivo cada vez más exigente. Si generáis ideas nuevas y originales, ofrecerás productos o servicios únicos que se diferenciarán de la competencia. La innovación y la creatividad brindan la oportunidad de hacer propuestas de valor distintivas y atractivas para los clientes. En realidad, estas son herramientas poderosas que abordan los desafíos y te posibilitan la capacidad de resolver problemas de manera efectiva. Al ser creativo, contemplarás todo de forma no convencional y, por consiguiente, encontrarás soluciones innovadoras a los obstáculos que encuentres en tu camino. Además, superarás barreras y darás con oportunidades, donde otros solo ven dificultades. Por otro lado, te posibilitan con el fin de que te adecúes a los cambios en el mercado y a las demandas de los clientes. La innovación y la creatividad te facultarán con el propósito de que ajustes tus estrategias, productos o servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. De igual manera, al introducir ideas frescas y mejoras continuas, expandirás tus ofertas y atraerás nuevos clientes. La innovación también puede conducir al desarrollo de productos originales, servicios o modelos de negocio que generen nuevas fuentes de ingresos y amplíen la presencia en el mercado. La creatividad y la innovación son esenciales para estimular la evolución y el crecimiento sostenible. Estas capacidades brindan un sentido de propósito y entusiasmo, lo que impulsa la pasión y el compromiso con el proyecto. Además, la creatividad puede fomentar un entorno de trabajo estimulante y colaborativo, donde se valoran las ideas y se promueve la participación de todos los miembros del equipo. En definitiva, la innovación y la creatividad son fundamentales porque diferencian a la empresa, resuelven problemas, se adaptan al cambio, hacen crecer el negocio e inspiran y te motivan a ti y al equipo. Los emprendedores que fomentan la innovación y la creatividad tienen una mayor probabilidad de alcanzar el éxito y mantenerse a la vanguardia del mercado. Mentalidad emprendedora. Una mentalidad emprendedora es una forma de pensar y actuar que te impulsará a ser innovador, tomar riesgos calculados y pasar a la acción. Se caracteriza por la creatividad, la perseverancia y la capacidad de aprender de los fracasos. Con esta mentalidad estás orientado al cliente y buscando nuevas oportunidades de negocio. Además, valorarás el aprendizaje continuo y te adaptarás a los cambios del entorno empresarial. En consecuencia, una mentalidad emprendedora es clave para enfrentar los desafíos del emprendimiento y aprovechar las oportunidades a fin de lograr el éxito en el mercado. Por otro lado, si razonas de manera innovadora y creativa, lograrás nuevas oportunidades e ideas originales para resolver los desafíos. La mentalidad emprendedora te permitirá destacarte en el mercado. El emprendimiento implica cierta incertidumbre, por los que debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort para perseguir tus objetivos. De esta manera, podrás evaluar riesgos y tomarás decisiones acertadas. En definitiva, te enfrentarás a obstáculos y fracasos en tu camino hacia el éxito. Pero, aprenderás de esas experiencias, adaptarte y seguir adelante. Recordad que la capacidad de recuperarse con rapidez de los contratiempos y mantener la determinación frente a los desafíos es fundamental para superar las dificultades y alcanzar el éxito. En lugar de quedarse solo en la etapa de planificación, con esta mentalidad tomarás medidas concretas para llevar tus proyectos adelante. Estarás dispuesto a trabajar duro, enfrentar desafíos y convertir tus ideas en realidad. Tendrás sed de conocimientos. Reconocerás que el aprendizaje continuo es esencial en un entorno empresarial en constante cambio.
Estarás dispuesto a adquirir nuevas habilidades, buscar retroalimentación y aprender de los éxitos y fracasos. Dicha mentalidad te impulsará a explorar oportunidades de crecimiento y a mantenerte actualizado en tu campo. En resumen, la mentalidad emprendedora es importante porque fomenta la innovación, la toma de riesgos calculados, la resiliencia, la orientación a la acción y el aprendizaje continuo. Una mentalidad fuerte y estable es clave para superar los desafíos, aprovechar las oportunidades y lograr el éxito como emprendedor. Optimismo y positividad. En lugar de sucumbir al pesimismo y la desmotivación ante las dificultades, los emprendedores optimistas ven los problemas como oportunidades con el propósito de aprender y crecer. Por tanto, con una actitud positiva, afrontarás las dificultades con determinación y resiliencia. Estas cualidades te facilitarán mantener el enfoque en tus metas a largo plazo, incluso al enfrentar obstáculos o fracasos momentáneos. La confianza en ti mismo y en tu proyecto, apoyada por el optimismo, te impulsará a seguir adelante y persistir en la búsqueda del éxito. Si eres una persona positiva, tendrás la capacidad de establecer un ambiente de trabajo eficiente y motivador. Y esa actitud es contagiosa. Por consiguiente, inspirarás a tu equipo fomentando así la colaboración, la creatividad y la productividad. Un entorno laboral positivo contribuye al bienestar de todos los involucrados y mejora el rendimiento general del emprendimiento. Lo mismo ocurre con los socios comerciales cuando muestras una actitud positiva. Generarás confianza y presentarás una visión atractiva a potenciales inversores, socios o clientes. Esta actitud abre puertas y genera conexiones valiosas que pueden impulsar el crecimiento de tu negocio. La positividad tiene un impacto provechoso en la toma de decisiones. Una mentalidad optimista permite ver el lado bueno de las situaciones y buscar soluciones constructivas. Esto facilita la toma de decisiones adecuadas y estratégicas, evitando caer en el miedo o la indecisión. En resumen, necesitas optimismo y positividad para triunfar, ya que reforzarás la resiliencia. Motivarás a tu equipo al crear un ambiente de trabajo positivo. Y además, atraerás oportunidades y optimizarás las decisiones. Estas cualidades contribuyen al éxito y al crecimiento sostenible del emprendimiento, además de promover el bienestar personal y profesional del emprendedor y su equipo. Pasión. La pasión es la chispa que te anima a perseguir tus sueños, superar los obstáculos, perseverar en momentos difíciles y mantenerte enfocado en tus metas a largo plazo. Un verdadero emprendedor se apasiona por su idea de negocio. Y está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para convertirla en realidad. La pasión es un poderoso motor que te propulsa a perseverar y superar los desafíos que surjan en el camino. Es decir, actúa como un combustible que alimenta la determinación y el compromiso, permitiendo que te mantengas enfocado en tus metas a pesar de los contratiempos. La pasión ayuda a los emprendedores a desarrollar una mentalidad resiliente y persistente. Si tienes una verdadera entrega al proyecto, estarás dispuesto a aprender de los fracasos, adaptarte a los cambios y seguir adelante a pesar de las dificultades. La pasión te levantará después de cada caída para que continúes trabajando con determinación hacia el éxito. La pasión es contagiosa y puede inspirar a otros. Cuando un emprendedor transmite su entusiasmo a su equipo, clientes o inversores, crea un ambiente estimulante, el cual influye de manera positiva en el desarrollo del emprendimiento. La pasión genera un sentido de propósito compartido y fomenta la colaboración, la creatividad y la responsabilidad. La pasión se refleja en la dedicación y el compromiso que el emprendedor pone en su trabajo. Si estás apasionado, siempre buscarás la calidad y te esforzarás por ofrecer productos o servicios superiores. Esta dedicación y enfoque en la excelencia ayudan a diferenciarte en un mercado competitivo y a generar lealtad y complacencia en los clientes. La pasión te permite encontrar satisfacción personal y realización en tu trabajo. Cuando se emprende en un área que apasiona y se tiene la oportunidad de convertir esa pasión en un negocio exitoso, se experimenta una sensación de plenitud y felicidad.
ya que ésta transforma el trabajo en algo más que una mera actividad comercial, convirtiéndolo en una forma de expresión personal y profesional. En resumen, la pasión es importante porque te proporciona impulso, motivación, resiliencia, inspiración, diferenciación y satisfacción personal. Es un componente esencial para el éxito y el crecimiento sostenible de un emprendimiento, ya que te impulsa a superar barreras, a mantener la excelencia y a disfrutar del viaje como emprendedor. Proactividad. Un emprendedor debe ser proactivo con el propósito de tomar medidas a fin de alcanzar sus metas en lugar de esperar a que las cosas sucedan. Este actúa con iniciativa y no aguarda a que las oportunidades lleguen por sí solas. En lugar de reaccionar a las circunstancias, busca en forma activa nuevas ventajas y toma medidas para aprovecharlas al máximo. Esta actitud proactiva te pondrá un paso adelante y serás protagonista de tu propio camino empresarial. Por otro lado, si eres proactivo, te anticiparás a las dificultades y actuarás de manera preventiva. De esta forma, lograrás identificar posibles desafíos y, además, podrás tomar medidas para reducir sus impactos. No tienes que esperar a que los problemas surjan. Adelántate y decide, de manera proactiva, para que te ayuden a mantener el negocio en un camino sólido. Con iniciativa, serás impulsado por la búsqueda constante de la mejora y la innovación. No te conformarás con el statu quo, sino que buscarás formas de perfeccionar tus productos, servicios o procesos empresariales. Además, serás rápido con la idea de adaptarte a los cambios del mercado y elegir medidas proactivas para aprovechar las nuevas oportunidades que surjan. La proactividad fomenta la autonomía y la capacidad de tomar decisiones. Entonces, no debes esperar a que otros te digan qué hacer, sino que tienes que asumir la responsabilidad de elegir estrategias y acciones concretas para avanzar en tu negocio. Esta autonomía te permite tener un mayor control sobre tu emprendimiento y actuar de acuerdo con tu visión y objetivos. La proactividad se traduce en resultados tangibles. Así que, si eres anticipativo, te distinguirás por tu capacidad de generar acciones y consecuencias concretas. Esta mentalidad contribuye al crecimiento y al éxito del emprendimiento, ya que tomarás las medidas necesarias con la intención de alcanzar tus objetivos establecidos. En resumen, la proactividad es importante porque permite tomar la iniciativa, anticiparse a los problemas, adaptarse al cambio, ejercer autonomía y generar resultados. Ser proactivo es un factor clave para el desarrollo sostenible de un emprendimiento, puesto que impulsa al emprendedor a ser protagonista de su propio éxito y a aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten. Red de contactos sólida. Una red de conexiones sólida amplía la entrada a negocios potenciales. Y dentro de ella, deben estar los clientes claves, proveedores, socios estratégicos o inversores, ya que son ellas las que te brindarán la posibilidad de obtener información relevante, acceder a recursos y abrir puertas a nuevas oportunidades de crecimiento y expansión. Por otro lado, esta red te permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias con otros emprendedores y profesionales del mismo campo. A través de conversaciones, eventos de networking, puedes obtener ideas, consejos y perspectivas valiosas que te ayuden a mejorar el emprendimiento. En otras palabras, el aprendizaje compartido, con personas exitosas y experimentadas, puede acelerar el crecimiento y evitar cometer errores innecesarios. También, puedes encontrar mentores con experiencia en tu sector que estén dispuestos a compartir sus conocimientos y brindarte orientación. El apoyo de estas personas te ayudaría a superar desafíos, mostrarte perspectivas únicas y motivarte en momentos difíciles. Además, la red de contactos puede proporcionar conexiones con otros emprendedores que estén pasando por desafíos similares. Al establecer relaciones con personas influyentes en tu mercado, puedes ganar reconocimiento y reputación. Esto conducirá a oportunidades de colaboración, referencias de clientes y una mayor confianza por parte de socios potenciales e inversores.
Una red de contactos sólida puede facilitarte el desarrollo del emprendimiento hacia nuevos mercados. Si tal conexión es con personas de diferentes regiones o países, estas pueden proporcionarte información sobre el mercado local, ayudarte a establecer alianzas estratégicas y facilitar la entrada en nuevos territorios. En resumen, una red de contactos sólida es importante porque proporciona acceso a oportunidades, intercambio de conocimientos, apoyo y mentoría, visibilidad y credibilidad, y facilita tu expansión en el mercado. Establecer y cultivar relaciones significativas con personas relevantes en el ámbito empresarial es una estrategia valiosa para el crecimiento y el éxito del emprendimiento. Resiliencia. El camino del emprendimiento está lleno de altibajos, desafíos y fracasos. Ser capaz de recuperarse de los reveses y mantenerse firme en la búsqueda de los objetivos es una característica esencial. La resiliencia te permite aprender de las experiencias negativas y seguir adelante con determinación. Ser capaz de enfrentar y superar los fracasos y contratiempos es crucial con el fin de lograr el éxito. Debéis aprender de las experiencias negativas y adaptarte con rapidez para seguir adelante. La resiliencia te permite enfrentar el cambio de manera efectiva, ya que serás capaz de ajustar tus estrategias, encontrar nuevas oportunidades y reinventarte ante esas situaciones imprevistas. El camino del emprendimiento puede ser desafiante y exigente. La resiliencia te ayuda a mantener la motivación y el enfoque a pesar de los obstáculos y las dificultades. Ante la adversidad, al ser resiliente, podrás encontrar la fuerza interna para seguir trabajando hacia tus metas y no perder de vista tu visión a largo plazo. Tener resiliencia implica aprender de las experiencias para utilizarlas como oportunidades de crecimiento. Es decir, los emprendedores resilientes ven los fracasos como lecciones valiosas y encuentran formas de mejorar y crecer a partir de ellos. Esta mentalidad de aprendizaje continuo permite perfeccionar tus habilidades, adquirir conocimientos y desarrollar nuevas estrategias para el éxito futuro. Ser resiliente te convierte en una fuente de motivación para tu equipo y otros emprendedores. Tu capacidad de enfrentar los desafíos con valentía y seguir adelante, a pesar de las dificultades, motiva a muchos a hacer lo mismo. La resiliencia puede generar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, y servir como ejemplo de perseverancia y determinación para aquellos que te rodean. En resumen, la resiliencia es importante porque permite superar desafíos, adaptarse al cambio, mantener la motivación y el enfoque, aprender y crecer, y servir de inspiración a otros. Ser resiliente es fundamental para afrontar los altibajos del camino emprendedor y mantenerse firmes en la búsqueda del éxito. Como punto aparte, permíteme comentarte algo. Mientras desarrollaba el concepto de la resiliencia, me retumbaba una cualidad que hace ya un tiempo, que no se usa o no la escucho como antes. Esta es la ecuanimidad. Su definición se me asemeja mucho a la resiliencia. Por consiguiente, ante tal inquietud, comparé ambas características emocionales y me encontré con lo siguiente. Ser ecuánime significa conservar la calma y la objetividad en situaciones difíciles o conflictivas. De esta manera tienes la capacidad de mantener la serenidad y el equilibrio emocional, evitando así reacciones impulsivas o sesgadas, lo que conlleva a no dejarse llevar por las emociones y actuar de manera imparcial, incluso en momentos de presión. Por otro lado, ser resiliente es la capacidad de hacer frente a los desafíos, superar obstáculos y recuperarse de las adversidades. Ella muestra resistencia y fortaleza mental ante las dificultades, siendo capaz de adaptarse, aprender y crecer a partir de las experiencias negativas. En otras palabras, es no dejarse vencer por los contratiempos, sino utilizarlos como oportunidades para fortalecerse y avanzar. Mientras que la ecuanimidad se centra en mantener la calma y la imparcialidad emocional, la resiliencia lo hace en la capacidad de recuperarse y aprender de las situaciones difíciles. Por otro lado, ser ecuánime puede ayudar a tomar decisiones más racionales y justas. Mientras que ser resiliente proporciona la capacidad de superar obstáculos y seguir adelante incluso en momentos difíciles.
En conclusión, a pesar de la actitud arrolladora de la resiliencia y la parsimonia de la ecuanimidad, ambas cualidades son valiosas en el ámbito emprendedor. De este modo, con ellas enfrentarás los desafíos de manera efectiva y manteniendo una actitud constructiva frente a la adversidad. Visto de otro modo, la ecuanimidad es como el respira ante un evento no deseado y la resiliencia es la reacción en respuesta a tal dificultad. Espero que el confrontamiento de tales cualidades te hayan ayudado para asimilar cada una de ellas. Visión. La visualización es una imagen clara e inspiradora del futuro que deseáis crear. Con una visión bien definida, tendrás un rumbo establecido y sabrás hacia dónde dirigir tus esfuerzos y recursos. La visión actúa como una brújula que guía las decisiones estratégicas y ayuda a mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo. Por otro lado, la visión es una fuente de inspiración y motivación para ti y tu equipo. Estas proporcionan un propósito profundo que va más allá de la búsqueda de beneficios económicos. Una visión inspiradora puede despertar la pasión y el entusiasmo, impulsándote a superar obstáculos y persistir en los momentos difíciles. Por otra parte, compartir la visión con el equipo ayuda a alinear a todos hacia un objetivo común y a generar un sentido de pertenencia y compromiso. Asimismo, la visión ayuda a identificar oportunidades y nichos de mercado que aún no se han explorado. Al tener un enfoque innovador y disruptivo, podrás ofrecer soluciones únicas y atractivas. De tal manera, la visión actúa como un catalizador destinado a la creatividad y la innovación, impulsándote a desarrollar productos o servicios que generen un valor diferenciado para los clientes. De igual manera, una visión convincente y ambiciosa puede atraer a inversores y socios estratégicos. De este modo, obtendrás el apoyo necesario para hacer realidad tu visión. Los inversores y socios buscan emprendedores con una perspectiva inspiradora y un plan sólido para lograrlo, ya que ésta actúa como un imán que atrae a personas interesadas en formar parte de un proyecto emocionante y con potencial de crecimiento. En resumen, la visión es importante para los emprendedores porque proporciona dirección, inspiración y motivación. Además, permite la diferenciación, la ventaja competitiva, la atracción de inversores y de socios estratégicos. Tener una visión clara y compartida es fundamental para establecer los cimientos de un emprendimiento exitoso y guiarlo hacia el logro de metas ambiciosas. Con la visión, culminamos con el proceso de descripción de las características que, en mi opinión, son básicas para iniciarte como emprendedor. Como habrás notado, hay mucha sobreposición entre las características que he definido. Tales coincidencias se deben a que se complementan entre sí. Si observas detenidamente, muchas de estas características están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, la visión proporciona dirección y enfoque, pero también inspira y motiva al emprendedor, lo cual está relacionado con el optimismo y la pasión. La disciplina es necesaria para mantenerte enfocado en los objetivos y llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzarlos. La buena comunicación es esencial para transmitir la visión de manera efectiva y establecer relaciones sólidas con clientes, socios y colaboradores. La adaptabilidad es fundamental en un entorno empresarial en constante cambio, lo que implica tener una mentalidad emprendedora y la capacidad de tomar decisiones rápidas y acertadas. La resiliencia y la persistencia son necesarias para superar los desafíos y fracasos que puedan surgir en el camino. La innovación y la creatividad permiten encontrar soluciones nuevas y diferenciadas, mientras que la buena gestión financiera garantiza el uso adecuado de los recursos y la sostenibilidad del emprendimiento. Además, el enfoque en el cliente y las habilidades de liderazgo son cruciales para comprender las necesidades del mercado y guiar a un equipo hacia el logro de los objetivos. Por último, una red de contactos sólida puede ayudar a aprovechar oportunidades, obtener apoyo y nutrirse de experiencias y conocimientos compartidos. En definitiva, cada una desempeña un papel único, pero todas trabajan juntas para impulsar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad del emprendimiento.
Para concluir, ser un emprendedor exitoso en España va más allá de tener una idea brillante. Requiere, como mínimo, de las características que hemos tratado en este vídeo. Al desarrollarlas, tendrás la capacidad de enfrentar los desafíos con confianza y encaminarte hacia el éxito empresarial. Vale decir que son pocas las personas que poseen todas estas características para emprender. Lo común es que tengamos algunas de ellas y, a la vez, éstas soporten en las que fallas o careces. Lo que, sí es claro, es que mientras más cualidades tengamos, más capacidades y empatía mostraremos. Es relevante que, si percibes que tienes muchas deficiencias en las características, no pasa nada. Cada una de las cualidades se van desarrollando a lo largo del tiempo. De este modo, como emprendedor, irás creciendo junto con tu negocio y tu negocio se acercará al éxito a medida que tú te desarrolles como emprendedor. Por otra parte, a lo largo de tu viaje empresarial, desarrollarás estas características a velocidades diferentes debido a múltiples razones. A modo de ejemplo, unas de ellas podrían ser que te cueste la toma de decisiones o tengas debilidad en la resiliencia. En otras palabras, dependiendo de las características donde muestres inseguridad, la velocidad en lograr tus éxitos se verá afectada en mayor o menor grado. Sin embargo, no siempre dependerá de tus debilidades. La velocidad en conseguir los objetivos con rapidez, también, está relacionada directamente con las metas establecidas. Es decir, el éxito es relativo y por consiguiente para cada persona existirá un logro individual. Antes de finalizar el vídeo, quería hacerte un penúltimo comentario. Mientras escribía y editaba el guión, pensaba si te estoy ayudando, asustando o enredando al mostrarte tanta información al detalle. Es probable que veas mucha sobreposición en los conceptos y creas que hay demasiada redundancia, como ya te comenté. Es seguro que, al buscar información del emprendimiento, desearías encontrar una receta, un listado de acciones a realizar o los 10 puntos para hacerlo con éxito. Pues lamento decepcionarte, ya que esas recetas no existen. Dado que emprender es una forma de pensar y vivir. Hasta que no te convenza de esto, no podré decir que he aportado algo para encaminarte en tus sueños de negocio. Ahora sí. En definitiva, es bueno que, si quieres emprender, estés viendo mis videos y los de otros. Que leas libros sobre el tema o busques en Google páginas web o blogueros que traten el asunto. Así estarás cumpliendo con el aprendizaje continuo. Sin embargo, quiero darte otra alternativa para saber lo que es emprender. Si tenéis la suerte de que tus padres, tíos, abuelos o tatarabuelos estén vivos, pregúntales cómo hicieron para sobrevivir en su época y sacar su familia adelante. En sus historias encontrarás muchas cosas que te asombrarán y, una de ellas, será la definición de emprender en su esencia. La diferencia es que ellos emprendían, sin saberlo, para sobrevivir y, la mayoría de nosotros, lo hacemos con el propósito de tener un negocio propio y no aguantar más jefes. Si deseas realizar algún comentario o sugerencia, no lo dudes. Te responderé a la mayor brevedad posible. Abajo te dejo varios enlaces donde también tratan el tema del emprendimiento. Siempre es bueno contrastar ideas y conceptos. De esta forma terminarás creando los tuyos propios. Nos vemos en el próximo vídeo sobre las diferencias entre emprendedor y autónomo. En el camino del emprendimiento, las decisiones son los cimientos que construyen el puente hacia tus sueños. Antonio Pérez. Éxitos, y gracias por tu visita.